Actualmente en la capital del país se puede evidenciar una gran precariedad en infraestructura. Una muestra de ello es que el 95% de habilitaciones urbanas son informales y el 80% de las viviendas en el país son producto de la autoconstrucción. Es decir, la gran mayoría de construcción no tiene licencia y han sido llevadas a cabo sin ser supervisadas por profesionales, ocasionando así la informalidad y vulnerabilidad ante desastres naturales. Como evidencia de lo último, podemos resaltar los estragos que se viven en diversos puntos del litoral a causa de las lluvias y el fenómeno del niño costero. Esta crisis ha puesto en evidencia la gran deficiencia formal que hay en el Perú. Esta falta de planificación territorial se pone en evidencia cada vez que existen fenómenos climáticos y reflejan la forma en que se permite la construcción en zonas de riesgo, así como la falta de una implementación de drenajes fluviales, dejando a miles de personas damnificadas y millones en pérdidas económicas, indicó Antonio Mico. Adicional a ello, según data el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, entre el 1 de enero y el 17 de marzo, los daños causados por lluvias e inundaciones han dejado en el país 52 personas fallecidas, 5 desaparecidos, 51 heridos, 8.347 damnificados. También se han registrado 1.406 viviendas destruidas, 1.849 viviendas inhabitables, 24.327 viviendas afectadas. La situación descrita motiva a nuestro equipo a que en la carrera de arquitectura se considere como objeto de estudio el replanteo de infraestructura en viviendas de la capital del país, aplicando derivadas, límites y funciones. Preguntas específicas. Hemos formulado en la pregunta general de qué manera se puede replantear la infraestructura en las viviendas de la capital del país. Y en las preguntas específicas hemos formulado 3 preguntas, las cuales son: ¿qué zona en específica se requiere una adecuada implementación de diseño infraestructural en la capital del país? Otra, ¿qué método matemático se requiere para el replanteo de la infraestructura de las viviendas en la capital del país? Y por última pregunta tenemos: ¿cómo influye la construcción informal en las viviendas en la capital del país? Nuestro objetivo al plantear estas preguntas es identificar y establecer los objetivos específicos del proyecto que estamos desarrollando. Al formular estas preguntas buscamos definir claramente la dirección estratégica del proyecto y establecer los resultados deseados que pretendemos lograr. Objetivos. Como objetivo general, proponemos estrategias realistas y viables para mejorar la infraestructura de las viviendas en la capital del país, buscando el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida de los ciudadanos. En objetivos específicos tenemos 2, las cuales una es identificar las zonas específicas en la capital del país, la cual requiere una adecuada implementación de diseño infraestructural, considerando factores como el estado de las viviendas existentes y una planificación urbana, la cual se necesita determinar el método más adecuado para optimizar el diseño de una correcta distribución de las viviendas. Y por otro objetivo tenemos comprender las implicaciones de la construcción informal y proponer medidas para abordar este desafío. Marco teórico. Temas del curso de matemática. La derivada. Según Pedro Juárez, en el 2020 dijo que la derivada es un cálculo diferencial, que es una rama de la matemática que estudia los cambios de las funciones. Por ejemplo, se usa para el cálculo de aceleraciones, la variación de la velocidad, también para el cálculo de las velocidades. Tenemos 2 métodos, según su definición. Este es el método más complicado para calcular derivadas, porque involucra la cantidad de pasos, y a veces suele ser muy difícil de entender. No se recomienda para cálculos rápidos. Este método se conoce como diferenciación. Según su función, este es el método más utilizado y recomendado para el cálculo de derivadas. Es una versión más fácil de cómo hacerlo. Tipos de derivadas. Derivadas de una función. Suelen ser las más comunes y prácticas de todas las opciones de separación disponibles. Derivadas algebraicas. Suelen ser cálculos matemáticos y ecuaciones polinómicas donde cualquier valor es relativo. Derivadas de un producto. Es una operación aritmética y simple que corresponde a operaciones matemáticas y binarias, realizadas en determinados contextos. Derivadas de un cociente. Es la suma que se obtiene al dividir los números. Se obtienen al multiplicar el denominador. Tipos de derivadas según la función de la que provienen. Derivada de una constante. Siempre es igual a 0. El resultado no depende del valor de la opción. Ahí tenemos la fórmula donde cualquier función de x, por ejemplo, puede ser igual a 8, la derivada va a ser siempre igual a 0. Derivada de una función literal.
El resultado de la función derivada es el cociente del primer orden. La derivada, por ejemplo, de f' de x es igual a un número 18, que está sumado más otro número, donde la derivada va a ser igual a 18. Derivada de una potencia. Para encontrar esta derivada debes multiplicar la función por los exponentes y restarle una unidad. Tenemos así un ejemplo de la derivada de una función prima de x que va a ser igual a un número y multiplicado por x elevado a la y menos 1. Derivada de una raíz. Como función irracional, el producto de su derivada es igual a 1. Se divide por el producto de índice de la raíz y luego se multiplica por la misma y se resta 1 al exponente del radical. Así tenemos en un ejemplo derivada de función prima de x va a ser igual a 1 sobre m por la raíz de m, que va a ser x elevado a la m menos 1. Luego tenemos un ejemplo. Derivada de una función exponencial. La solución de esta derivada depende de si la base es algún otro número. Derivada de una función logarítmica. Como antes, la derivada depende de la base del algoritmo. Si es natural o la base es algún otro número, la regla entonces cambia. Derivadas trigonométricas. Son función seno, función coseno y función tangente. Límites y funciones. Según Pérez Porto, en 2011 dijo que la expresión límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial matemático y refiere a la cercanía entre un valor y un punto. Por ejemplo, si tenemos una función f que tiene un límite x en un punto t, quiere decir que el valor de f puede ser todo lo cercano a x, o que se desee, con puntos suficientes cercanos a t pero distintos. Tenemos límites laterales de una función. Existen dos tipos. Límite lateral por la izquierda, donde se indica con un signo menos en el punto de análisis, mientras que el límite derecho se indica con un signo más. Así tenemos en el ejemplo donde el límite de x es 2 positivo, el más cercano es 6, y donde x es 2 negativo, el más cercano es 3. Luego tenemos límites laterales iguales. Si dos límites laterales de una función existen en un punto y son iguales, entonces el límite de la función existe en ese punto y el resultado del límite es el valor de los límites laterales. En otras palabras, se debe cumplir la siguiente condición para que el límite de una función exista, donde el límite de x puede ser a negativo, siempre va a ser igual al límite de x donde a es positivo. Por tanto, si los límites laterales de la función son diferentes en un punto, entonces el límite de la función no existe en ese punto. Bien, continuando con la exposición, hablaré de los problemas de infraestructura y la arquitectura. Como primer punto tenemos la norma técnica 120, accesibilidad universal en edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí menciona las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones a fin de que sean accesibles para todas las personas independientemente de sus características. Otro punto es las estrategias a partir del diagrama de Gibboni. Esta carta permite determinar la estrategia bioclimática a adoptar en función de las condiciones hidrotérmicas del edificio en una determinada época del año. Otro punto es la norma técnica 020, titulada como vivienda del Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí explica las condiciones mínimas de diseño que deben cumplir las edificaciones residenciales con finalidad de cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. Otro punto es la técnica A010, que son las condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí también menciona los criterios y requisitos mínimos que deben cumplir el diseño arquitectónico de toda edificación. Ahora veremos el tema relacionado a la problemática. La OSD señala que la infraestructura es el mejor medio para que los bienes y servicios lleguen a donde deben llegar y para que ayuden a generar prosperidad y crecimiento y resolver necesidades en educación, salud, seguridad y medio ambiente. La CIUP también resalta tres aspectos en el que el Estado puede mejorar sustancialmente para eliminar las causas de deficiencias de ejecución. Como primer punto es inyectar dinamismo y profesionalismo en la identificación y formulación de proyectos
a nivel de gobiernos subnacionales y nacionales. Otro punto es mejorar la capacidad de gestión de recursos en diferentes niveles de gobiernos. Y en otro punto sería filtrar mejor los proyectos, pues los que desarrollan no necesariamente son los que ayudan a cerrar las brechas en la infraestructura. Eh, Otro punto es que entre el 45 y 50% del de despacho de cemento al por menor en Lima Norte, Este y Sur se va a construcciones informales. Y las viviendas que más se verían afectadas en este caso, en caso de sismos, por ende son las informales, debido a que no han participado en su diseño profesionales, arquitectos, ingenieros en el diseño de la vivienda, tampoco en la construcción y menos en la supervisión. En un sismo de 8.8 magnitud de movimiento, con tsunami en Lima y Callao, que hoy en día cuenta con una población con más de 10.200.000 habitantes, se tiene un estimado aproximado que habrían más de 110.000 muertos, más de 2.096.000 heridos, más de 353.000 viviendas destruidas y más de 623.000 viviendas inhabilitables. A continuación se puede apreciar la comparación de la cantidad de viviendas destruidas e inhabilitadas por el escenario propuesto por Predes, un sismo de 8.0 magnitud de movimiento y el sismo propuesto por este estudio de 8.8 magnitud de movimiento. Según el método propuesto por Predes para el cálculo de efecto en población y hábitat, las áreas de impacto-daño están asociadas con cada nivel de riesgo, muy alto, medio y bajo, obteniendo el mapa de peligrosidad de terremotos y tsunamis en los distritos metropolitanos de Lima y Callao. Como se ve en el mapa, los distritos con mayor susceptibilidad a movimientos de masa, ya sea deslizamientos o desprendimientos de rocas, son Comas, Independencia, San Juan del Lurigancho, entre otros. Como objeto de estudio vamos a tener el distrito de San Juan del Lurigancho, el cual cuenta con viviendas con infraestructura precaria, con un modelo de terreno y casas similares al siguiente. Continuando con la metodología y la resolución, el terreno ubicado en San Juan del Lurigancho tiene una forma triangular y la vivienda se encuentra ubicado dentro de este. Se desea hallar las dimensiones de esta infraestructura para saber el área máxima que se desea modificar. Se conoce que la base del terreno es de 35 metros y su altura es de 15 metros. Para hallar el área del triángulo, su fórmula es base por altura sobre 2. Reemplazamos nuestros datos. 35 por 15 sobre 2 nos da como resultado que el área total del triángulo es de 262.5 metros cuadrados. Buscamos hallar el área del rectángulo. Se sabe que su fórmula es base por altura. Reemplazamos nuestros datos en la primera ecuación. Base sobre 15 menos h va a ser igual a 35 sobre 15, del cual vamos a sacar quinta. La base sobre 15 menos h nos va a dar 7 tercios. 3b va a ser igual a 115 menos 7h, en donde b se despejaría y quedaría como 105 sobre 3 menos 7h sobre 3, que nos daría como resultado b, la base, va a ser igual a 35 menos 7h sobre 3. Ahora buscamos el área del rectángulo. Se sabe que es base por altura, reemplazamos. El área del rectángulo va a ser igual a 35 menos 7h sobre 3, el cual era nuestra base, por h. El área del rectángulo va a ser igual a 35h menos 7h al cuadrado sobre 3 y nos da como resultado que el área del rectángulo va a ser igual a menos 7h al cuadrado sobre 3 más 35h. Como cuarto paso vamos a derivar, igualamos a 0. Esto para saber si vamos a tener un área máxima, nos tenemos que fijar en el signo del coeficiente principal, que en este caso es negativo, por lo que es una parábola cóncava, lo que nos dice que sí tiene un máximo. Entre parábolas se ubican rectas tangentes y una recta horizontal, la cual tiene pues una pendiente en 0. Entonces igualamos a 0. La derivada de A, lo que vendría a ser el terreno, sobre la derivada de la altura, que va a ser igual a menos 14h sobre 3 más 35 igualado a 0. Menos 14h más 105 va a ser igual a 0. Menos 14h va a ser igual a 105. Eliminamos los negativos, nos queda que h va a ser igual a 15 sobre 2, esto va a ser igual a 7.5 metros en pendiente. Como quinto y último paso, hallamos el área máxima de la vivienda y la reemplazamos en la fórmula. El área máxima del rectángulo va a ser base por altura. Reemplazamos nuestros datos.
el área máxima del rectángulo va a ser a 35 menos 7 por 7.5, todo esto dividido entre 3 por 7.5. El área máxima del rectángulo va a ser igual a 35 menos 52.5 sobre 3, todo esto multiplicado por 7.5. El área máxima del rectángulo va a ser igual a 35 menos 17.5 por 7.5. El área máxima del rectángulo va a ser igual a 131.25 metros cuadrados. Esta sería nuestra respuesta para el área máxima que se tendría que modificar. También se puede apreciar la distribución de esta vivienda y como dato adicional vamos a hallar el área libre. El área del triángulo de nuestro terreno menos el área del rectángulo. El área libre sería 262.5 metros cuadrados menos 131.25 metros cuadrados, que nos quedaría como resultado de área libre 131.25 metros cuadrados.